Las empresas administradoras del servicio de agua potable y alcantarillado necesitan medir la cantidad de agua potable que consume cada sector de su red y también la cantidad de aguas residuales que generan cada uno de estos sectores para, entre otras cosas, calcular las capacidades de las plantas de tratamiento. La cantidad de agua, ya sea potable o servida, que pasa por un punto determinado de la red, se denomina caudal o flujo. Para medir el caudal en un punto determinado de la red, instalamos equipos de medición, generalmente bridados a partir de 2 pulgadas, que pueden funcionar de forma mecánica, electromagnética o ultrasónica. Arutam, los podcasts de IVIA. Capítulo 13, noviembre del 2019. Hola a todos, soy Oscar Peña desde Ecuador. En este capítulo les voy a conversar sobre medidores de caudal electromagnéticos que usamos en redes de agua potable y alcantarillado. IVIA, tuberías HDPE y equipamiento hidráulico. Un caudalímetro o medidor de caudal electromagnético funciona bajo la ley de Faraday, la cual proclama que si un conductor, en este caso el agua, atraviesa un campo magnético, se genera un voltaje que es proporcional a la velocidad del conductor, es decir, el agua. En los medidores de caudal electromagnéticos, el campo magnético es generado por unas bobinas ubicadas en el cuerpo del equipo. Funciona así: el agua atraviesa las bobinas que están energizadas por un transmisor. Esto genera un voltaje que es detectado por los electrodos que también están ubicados en el cuerpo del equipo. Este voltaje será medido en milivoltios y lo que hace el transmisor, es decir, la parte electrónica del caudalímetro, es convertir este voltaje en velocidad y multiplicarla por el área de la sección, es decir, el diámetro del equipo, obteniendo así el caudal, por ejemplo, en litros por segundo. Y ese caudal lo integra en pequeños intervalos de tiempo para sacar el volumen, por ejemplo, en litros. Aquí debemos mencionar que la unidad de volumen puede ser elegida a preferencia del usuario. Si en el primer segundo el caudal es 10 litros por segundo, el volumen será 10 litros. Si en el segundo 2 el caudal es 13 litros por segundo, el volumen será 23 litros. Luego, si en el segundo 3 el caudal es 15 litros por segundo, el volumen en el tercer segundo será 38 litros. Y de esta manera obtenemos el volumen totalizado. Esta semana, en los podcasts de IVIA, Oscar Peña nos habla sobre medidores de caudal electromagnético. Debemos indicar que los medidores de caudal electromagnéticos se instalan de forma permanente y para su funcionamiento necesitan contacto con el agua. Es decir, que para su instalación necesitamos suspender el servicio a la población porque hay que cortar la tubería para instalar el medidor. A diferencia de los caudalímetros ultrasónicos que no necesitan contacto con el agua y que se pueden instalar sin cortar el servicio. Sobre los caudalímetros ultrasónicos hablaremos en nuestro próximo capítulo. Actualmente, los equipos para medición de caudal incluyen un módem para permitir la transmisión de datos GPRS. Con esto podemos obtener los datos de medición sin necesidad de ir a descargarlos en campo. Arutam, los podcasts de IVIA.